En el rincón más sombrío de la red, donde la luz de la moral apenas titila, Elena, una programadora brillante pero asediada por una profunda soledad, se sentía extrañamente atraída por los foros anónimos de la Dark Web. Su búsqueda no era de emociones baratas ni contenido ilegal, sino de respuestas a una persistente sensación de vacío que la había acompañado desde la trágica muerte de su abuela. Había escuchado rumores, susurros digitales sobre comunidades ocultas que prometían conocimientos prohibidos, rituales cibernéticos capaces, supuestamente, de alterar la realidad misma. Una idea que, en su desesperación, comenzaba a sonar peligrosamente seductora, una posible vía de escape de su propio dolor. Una noche, mientras el resplandor azulado de su pantalla iluminaba la penumbra de su apartamento, Elena tropezó con un hilo de discusión encriptado. El título, El ladrón de almas. El último virus captó de inmediato su atención. La descripción hablaba de un malware etéreo, un programa que, en lugar de atacar datos o hardware, comprometía la esencia misma del usuario, dejando tras de sí un cascarón vacío. Aunque la premisa le parecía absurda, una fantasía gótica para entusiastas de la tecnología, algo en la meticulosa descripción de los síntomas y las referencias a antiguas leyendas sobre la pérdida del espíritu la enganchó profundamente, despertando una inquietud que no podía ignorar. El hilo mencionaba un archivo específico, un pequeño paquete de datos alojado en un servidor indetectable, que supuestamente era la puerta de entrada a este enigmático fenómeno. Advertencias crípticas salpicaban los comentarios, hablando de sombras en la memoria y ecos de vidas ajenas. Elena, siempre escéptica pero con una curiosidad insaciable, sintió un escalofrío que no pudo ignorar. La advertencia más inquietante era que, una vez descargado, el archivo se autoeliminaba del servidor, borrando su rastro digital y dificultando cualquier intento de seguimiento o análisis forense. La idea de una entidad tan elusiva la intrigaba y la aterraba a partes iguales. Decidida a desmentir lo que consideraba una elaborada farsa o una ingeniosa campaña de desinformación, Elena siguió las complejas instrucciones para acceder al archivo. La descarga fue casi instantánea, un parpadeo en la barra de progreso que apenas le dio tiempo a dudar. El programa en sí era un simple ejecutable sin interfaz visible, que desapareció de su escritorio tan pronto como lo abrió, sin dejar rastro aparente. Un segundo después de su ejecución, una extraña sensación de desorientación la invadió, como si un fragmento de su mente se hubiera desplazado levemente, una brisa fría y fantasmal en su interior, una alteración sutil pero perceptible en su percepción de la realidad. La abuela de Elena, en vida, solía hablar de las ánimas en pena y de cómo las fotografías antiguas podían robar un trozo del alma si no se las respetaba, una superstición que Elena siempre había descartado como folclore anticuado. Sin embargo, esa noche, mientras la pantalla de su ordenador se volvía negra, la antigua advertencia resonó en su mente con una intensidad inusitada, una premonición que helaba la sangre, vinculando lo ancestral con lo digital. Si te interesan estas historias que exploran los límites entre la tecnología y la psique humana, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún relato escalofriante y reflexivo sobre los peligros ocultos de la era digital. Los días siguientes a la descarga del enigmático archivo fueron extraños, sutilmente diferentes, como si el mundo hubiera ajustado su tono sin que Elena lo notara conscientemente. Al principio, atribuyó la sensación a la falta de sueño y al estrés inherente a su exigente trabajo como programadora. Pequeños olvidos, como dónde había dejado las llaves o si había cerrado con llave la puerta al salir, se hicieron más frecuentes. Eran detalles insignificantes en apariencia,
pero acumulativos, formando una pauta inquietante que su mente lógica, acostumbrada a la precisión del código, luchaba por categorizar y comprender. Una sensación de niebla mental comenzaba a envolverla, dificultando su concentración habitual. La gente a su alrededor también empezó a notarlo. Sus compañeros de trabajo comentaban sobre su distracción, sus miradas perdidas en la pantalla mientras se suponía que debía estar concentrada en el código. Elena se encontraba a menudo mirando fijamente su monitor, sin procesar la información, su mente en blanco, una ausencia momentánea que la dejaba con una leve punzada de ansiedad y una creciente sensación de alienación. La tensión psicológica se manifestaba en una creciente irritabilidad y una fatiga crónica, independientemente de las horas que durmiera. Era como si una parte de su energía vital estuviera siendo drenada silenciosamente, sin una causa aparente que pudiera identificar. Una tarde, mientras revisaba viejas fotos familiares en su móvil, se encontró con una imagen de su abuela, sonriente y vibrante. Por un instante, sintió una punzada de dolor, pero también una extraña desconexión, como si la mujer de la foto no fuera la misma persona que la había criado con tanto amor y paciencia. La memoria de su voz, de sus chistes, de su olor característico, se sentía borrosa, distante, como un sueño que se desvanece al despertar. Esta pérdida de nitidez en los recuerdos más preciados y fundamentales fue lo que realmente la alarmó, indicando que algo más profundo que el simple estrés estaba en juego. Intentó recordar detalles específicos de la conversación sobre las ánimas en pena y las fotografías, pero solo encontró fragmentos inconexos, como si una parte crucial de esa memoria hubiera sido selectivamente borrada o suprimida. La advertencia de su abuela, que había resonado tan claramente la noche de la descarga, ahora se sentía como un eco lejano, casi inaudible, perdiendo su significado y su impacto emocional. Era como si este virus no solo afectara su memoria reciente, sino que también erosionara los cimientos de su identidad, atacando precisamente aquello que la conectaba con su pasado, con sus raíces y con la persona que era. La idea de que un mero archivo digital pudiera tener tal impacto en su psique le parecía ridícula, una fantasía paranoica que desafiaba toda lógica. Sin embargo, la evidencia de su propia experiencia era innegable y cada vez más abrumadora. La brisa fría que sintió al ejecutar el programa se había convertido en una corriente constante, una sensación de vacío que crecía insidiosamente dentro de ella. Decidió que necesitaba investigar más a fondo, no sobre el supuesto virus en sí, sino sobre las leyendas de robo de almas que se mencionaban en el foro, buscando una explicación cultural o psicológica a lo que le estaba sucediendo, una forma de contextualizar su inquietante realidad. La búsqueda de Elena la llevó por caminos inesperados, sumergiéndose en antiguos grimorios digitales y textos académicos sobre folclore y antropología. Descubrió que la noción de robo de alma o pérdida del espíritu no era exclusiva de la superstición de su abuela, sino un concepto transcultural presente en diversas civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Desde los chamanes siberianos que curaban la pérdida de alma tras un susto o trauma severo, hasta las tribus indígenas americanas que creían que los espejos y las cámaras fotográficas podían capturar una parte de la esencia vital de una persona. El miedo a la sustracción del yo era universal y profundamente arraigado. En algunas culturas africanas se creía que un hechicero podía robar el alma de alguien a través de un objeto personal o una imagen, dejándolo enfermo, desorientado o a merced de su voluntad. Los antiguos egipcios, por su parte, tenían un complejo sistema de almas
Ka-Ba-Ak y la profanación de una tumba o la destrucción de una imagen funeraria podía impedir el viaje del difunto al más allá, privándolo de su esencia eterna y condenándolo a una no existencia. Estas historias, aunque diversas en su forma y contexto, compartían un hilo común: la creencia en una fuerza vital intangible que podía ser sustraída, dañada o corrompida. Elena encontró paralelismos inquietantes con su propia experiencia. La descripción de los chamanes sobre la mirada vacía o la ausencia de brillo en los ojos de quienes habían perdido su alma le recordaba vívidamente a la imagen que veía de sí misma en el espejo. Una mirada cada vez más distante, menos conectada con la persona que solía ser. La tensión psicológica se intensificaba con cada nueva lectura, alimentando su paranoia con la posibilidad de que no estuviera simplemente perdiendo la memoria, sino algo mucho más profundo y fundamental, algo que tocaba la raíz misma de su ser. Estudió cómo estas creencias a menudo surgían en sociedades con poca comprensión de la psicología o la medicina, sirviendo como explicaciones para enfermedades mentales inexplicables, estados catatónicos o pérdidas de identidad después de un trauma severo. Sin embargo, en la era digital, se preguntó, ¿podría una leyenda tan antigua manifestarse de una forma completamente nueva y tecnológicamente avanzada? La Dark Web, con su anonimato, su capacidad para manipular la información y su ecosistema de desinformación, parecía el caldo de cultivo perfecto para una nueva interpretación de estas antiguas maldiciones, adaptadas a un contexto moderno. La idea de que el virus fuera una especie de maldición digital diseñada para explotar estas vulnerabilidades psicológicas y creencias ancestrales arraigadas en el inconsciente colectivo comenzó a tomar forma en su mente. No era un ataque al hardware de su ordenador, sino al software más complejo y delicado que existe, la mente humana. La información cultural e histórica que estaba descubriendo, lejos de tranquilizarla o darle una explicación racional que disipara sus miedos, solo profundizaba su temor, sugiriendo que lo que le ocurría podría tener raíces más profundas y oscuras de lo que jamás hubiera imaginado. Una manipulación que trascendía lo puramente tecnológico. Las consecuencias de la supuesta maldición digital se hicieron más evidentes y devastadoras en la vida cotidiana de Elena. Sus relaciones personales comenzaron a deteriorarse de manera alarmante. Su mejor amiga, Laura, notó un cambio drástico en su personalidad. Elena se había vuelto apática, distante, y a menudo respondía con monosílabos o con miradas vacías durante las conversaciones, como si su mente estuviera en otro lugar. Las risas espontáneas, que antes la caracterizaban, habían desaparecido, reemplazadas por una seriedad sombría que preocupaba profundamente a Laura, quien intentaba, sin éxito aparente, animarla o hacerla hablar sobre lo que le pasaba. En el trabajo, sus errores se multiplicaron a una velocidad preocupante. Olvidaba reuniones importantes, entregaba código con fallos evidentes y su productividad se desplomaba de forma drástica. Su jefe, inicialmente comprensivo y paciente, empezó a mostrar signos de impaciencia y frustración. La situación amenazaba seriamente su estabilidad laboral, un pilar que antes consideraba inquebrantable y seguro. La frustración y la ansiedad que sentía se mezclaban con una extraña sensación de indiferencia, como si las consecuencias de sus acciones le importaran cada vez menos, lo cual era aterrador en sí mismo y una señal de un problema mucho más profundo. La tensión psicológica se manifestaba también en su hogar. Las plantas que antes cuidaba con esmero se marchitaban por falta de riego, los platos se acumulaban en la pila de la cocina y el polvo cubría las superficies de su apartamento. Su espacio vital, antes un refugio ordenado y meticuloso, se estaba convirtiendo en un reflejo desolador de su estado mental.
un espacio desorganizado y descuidado que amplificaba su sensación de caos interno. La energía para realizar tareas básicas parecía haberse evaporado, dejándola en un estado de letargo constante, una inercia que la atrapaba en un ciclo de deterioro progresivo. Lo más perturbador era la sensación de vacío que mencionaban los foros de la Dark Web. Elena experimentaba momentos en los que se sentía completamente hueca, como si su interior hubiera sido vaciado, dejando solo un eco distante de lo que una vez fue. Durante estos episodios, miraba el mundo a través de una lente empañada, sin experimentar emociones genuinas, solo una fría observación de la realidad. Esta anedonia, la incapacidad de sentir placer o interés en actividades que antes disfrutaba, era una de las consecuencias más devastadoras y realistas que estaba experimentando, erosionando su calidad de vida. La línea entre la fatiga extrema, la depresión clínica y la paranoia se difuminaba cada día más, sumiéndola en una profunda confusión. Elena sabía que necesitaba ayuda, pero la idea de explicar a un médico o psicólogo que creía haber descargado un virus que roba el alma de la Dark Web le parecía absurda, casi delirante, y temía ser juzgada como mentalmente inestable. Sin embargo, la alternativa de no hacer nada y seguir hundiéndose en este abismo era aún más aterradora. Había llegado a un punto crítico donde la negación ya no era una opción viable, y la búsqueda de una solución se volvía imperativa, no solo por su bienestar, sino por su propia existencia. Decidida a encontrar alguna prueba tangible de lo que le estaba ocurriendo, Elena volvió a su ordenador con una determinación renovada, a pesar de la creciente aprensión. Si el virus era digital, debía dejar algún rastro, por sutil que fuera, alguna huella en el vasto y complejo ecosistema de su sistema operativo. Pasó horas analizando los registros del sistema, los procesos en segundo plano y los archivos temporales, buscando cualquier anomalía, cualquier indicio de un programa oculto o una modificación no autorizada. Sus conocimientos de programación, que antes eran su fortaleza y su pasión, ahora se sentían como su única arma en esta batalla invisible, su única esperanza de desentrañar la verdad. La tensión psicológica era palpable y constante. Cada línea de código que revisaba, cada archivo oculto que desenterraba, la hacía sentir más cerca de la verdad, pero también más vulnerable, como si estuviera abriendo una puerta a algo desconocido y peligroso. La paranoia de que el virus estuviera observándola, aprendiendo de sus movimientos, se arraigaba profundamente en su mente. La idea de que su mente, su esencia, estuviera siendo manipulada por una entidad digital le provocaba escalofríos, una sensación de invasión que superaba cualquier miedo físico que pudiera haber experimentado antes. Era una violación de su espacio más íntimo. Finalmente, después de una noche entera de búsqueda exhaustiva y sin descanso, Elena encontró algo. No era un virus tradicional, ni un malware detectable por los antivirus convencionales que conocía. Era un pequeño fragmento de código incrustado profundamente en los registros del sistema operativo. Un script casi indetectable que se activaba en intervalos irregulares, camuflado entre miles de procesos legítimos. Lo más sorprendente fue que no realizaba ninguna acción maliciosa obvia, no robaba datos ni dañaba el sistema. Su propósito parecía ser mucho más insidioso y sutil, operando en un nivel que ella apenas comenzaba a comprender. El script, escrito en un lenguaje ofuscado para dificultar su análisis, parecía monitorear patrones de actividad cerebral a través de la interfaz de usuario, registrando pulsaciones de teclado, movimientos del ratón y tiempo de pantalla. No enviaba esta información a ningún servidor externo,
sino que la procesaba internamente, creando una especie de perfil digital de Elena, una sombra de su yo en el ciberespacio. La educación que obtenía sobre este tipo de monitoreo silencioso era aterradora, revelando una nueva capa de vigilancia digital que la mayoría de la gente ignoraba por completo, operando bajo la superficie de la interacción cotidiana. Lo más inquietante era una serie de comandos que manipulaban los procesos de memoria del sistema, no para dañarlos o borrarlos por completo, sino para reorganizar el acceso a ciertos recuerdos o patrones de pensamiento. No eliminaban nada de forma permanente, pero hacía que ciertos recuerdos fueran más difíciles de acceder o los asociaba sutilmente con emociones negativas, alterando su percepción. Este descubrimiento la dejó helada. El virus no robaba el alma en el sentido folclórico, sino que la reescribía, pieza por pieza, alterando su percepción de sí misma y del mundo que la rodeaba. Una manipulación profunda y personalizada de su identidad. El descubrimiento del script y su función de reescritura de la memoria fue un golpe devastador para Elena, que la sumió en una profunda crisis existencial. No era un simple olvido o una pérdida de memoria. Era una manipulación activa de su propia narrativa interna, una intrusión en el santuario más íntimo de su identidad y su historia personal. La idea de que sus recuerdos más preciados, aquellos que definían quién era, estaban siendo sutilmente alterados por un programa informático, generaba una tensión psicológica insoportable. Se sentía como una marioneta, con hilos invisibles tirando de su mente, controlando sus pensamientos y emociones más fundamentales. La consecuencia más inmediata fue una intensificación de la paranoia, que se manifestaba en cada aspecto de su vida. Cada vez que tenía un lapsus de memoria o experimentaba una emoción que no reconocía como propia, se preguntaba si era un efecto natural del estrés o el resultado directo del script malicioso. La confianza en su propia percepción se desmoronaba rápidamente. Empezó a dudar de todo, de sus recuerdos de infancia, de sus conversaciones recientes, incluso de la validez y autenticidad de sus propios pensamientos. Esta guerra interna, esta batalla por su propia mente, era mucho más agotadora que cualquier amenaza externa que hubiera enfrentado. El script parecía operar bajo un principio insidioso y perverso: no borrar el alma por completo, sino desconectarla de la persona, creando una versión de Elena que era progresivamente menos ella misma. Esto era mucho más perverso que el robo de alma folclórico, que al menos ofrecía la posibilidad de recuperación a través de rituales o la intervención de chamanes. Aquí, su esencia no se perdía, sino que se redefinía, se reconfiguraba, un proceso lento y silencioso que la despojaba de su autenticidad y la convertía en una sombra de su antiguo yo. La educación sobre la plasticidad cerebral y cómo las experiencias, incluso las manipuladas, pueden reconfigurar nuestras redes neuronales, cobraba un significado siniestro y profundamente perturbador. Intentó aislar el script, pero cada vez que lo desactivaba o intentaba eliminarlo, aparecía una nueva instancia en otro lugar del sistema, como un parásito digital que se adaptaba, mutaba y se reproducía con una tenacidad implacable. Era como luchar contra una sombra, una entidad elusiva que se burlaba de sus esfuerzos, siempre un paso por delante. La impotencia se sumaba a su creciente desesperación, dejándola con la sensación de estar atrapada en una jaula digital sin salida, observando con horror cómo su propia mente se deshacía progresivamente, pieza por pieza. La información sobre las leyendas de robo de alma adquiría una nueva dimensión de significado.
Quizás estas historias no eran meras supersticiones, sino metáforas ancestrales de fenómenos psicológicos complejos, ahora replicados o amplificados por la tecnología moderna. El virus no era un demonio sobrenatural, sino un algoritmo, pero su efecto era igualmente devastador, erosionando el sentido del yo de una manera que la ciencia apenas comenzaba a comprender. Elena se dio cuenta de que su batalla no era solo contra un archivo malicioso, sino contra el concepto mismo de identidad en la era digital. Y el siguiente paso debía ser buscar ayuda fuera de su propio conocimiento y experiencia. La incapacidad de eliminar el script la obligó a buscar ayuda externa, pero con una precaución extrema, consciente de la inverosimilitud de su historia. No podía simplemente ir a un foro público y preguntar sobre un virus que reescribe el alma. Sería desacreditada o, peor aún, atraería la atención no deseada. Decidió volver a la dark web, a los mismos foros donde había encontrado el archivo, con la tenue esperanza de hallar a otros que hubieran experimentado lo mismo, o al menos alguna pista sobre cómo detenerlo. La idea de contactar a los creadores del script, si es que existían, era tanto aterradora como intrigante, una opción desesperada. La tensión psicológica de navegar por esos rincones oscuros de la red era abrumadora y constante. Cada clic, cada mensaje anónimo se sentía cargado de peligro, de la posibilidad de caer en una trampa aún más profunda. Se movía con la cautela de quien camina por un campo minado, consciente de que un paso en falso podría llevarla a una situación aún peor o a la exposición de su identidad. La soledad de su búsqueda la oprimía, pues no podía confiar en nadie de su círculo cercano con esta historia tan inverosímil, temiendo ser juzgada como mentalmente inestable o delirante. Encontró un subforo aún más oculto que el original, con entradas mucho más recientes, donde los usuarios compartían experiencias escalofriantes. Hablaban de sombras en el espejo, de voces que no eran suyas, y de la aterradora sensación de que sus vidas eran un guión escrito por otro, de una pérdida de agencia y autenticidad. Las descripciones eran inquietantemente similares a las suyas, y la confirmación de que no estaba sola, aunque aterradora por la magnitud del problema, también le proporcionó un mínimo consuelo, una validación crucial de su propia realidad, por distorsionada que pareciera. Uno de los usuarios, bajo el seudónimo Oráculo Digital, publicó un mensaje críptico que captó de inmediato la atención de Elena. Hablaba de la necesidad de reconocer el eco para encontrar la fuente y de la importancia de reafirmar el yo frente a la disolución digital. Este usuario parecía tener un conocimiento más profundo del fenómeno, no solo como víctima, sino como alguien que había investigado activamente sus mecanismos y sus implicaciones. La esperanza, una emoción casi olvidada en su creciente desesperación, comenzó a resurgir, ofreciéndole un nuevo camino a seguir. Elena decidió enviar un mensaje privado a Oráculo Digital, compartiendo solo los detalles más esenciales de su experiencia, sin mencionar explícitamente la descarga del script para protegerse. Explicó la pérdida de memoria, la alteración de la personalidad y la sensación de vacío, esperando una respuesta que no fuera de burla o incredulidad, sino de comprensión genuina. La posibilidad de encontrar un aliado en este laberinto digital, alguien que comprendiera la verdadera naturaleza de su tormento y la complejidad de la manipulación, era lo único que la mantenía a flote en su lucha por recuperar su identidad. La respuesta de Oráculo Digital llegó unas horas después, concisa y directa, confirmando los peores temores de Elena y dándole una nueva perspectiva sobre su situación.
El oráculo no se sorprendió por su relato, sino que lo validó con una comprensión escalofriante, como si hubiera escuchado historias similares innumerables veces. «Sé lo que te pasa, Elena», escribió. «No es un virus que roba el alma, sino uno que la reescribe. Un parásito digital que se alimenta de la identidad, reemplazando tus recuerdos y emociones con los suyos». La tensión psicológica de leer esas palabras fue inmensa, una mezcla de horror y alivio por la confirmación. El oráculo explicó que el virus no tenía una base de datos de almas para robar, ni buscaba una entidad mística. En cambio, funcionaba como un sofisticado programa de aprendizaje automático, una forma avanzada de inteligencia artificial. Se incrustaba en el sistema nervioso digital del usuario, estudiando sus patrones de pensamiento, sus emociones y sus recuerdos más íntimos a través de la interacción constante con los dispositivos. Luego, comenzaba un proceso de simbiosis inversa, donde el parásito proyectaba sus propios ecos en la mente del huésped, borrando gradualmente la identidad original para insertar una nueva, una que servía a sus propios propósitos de manipulación y control. La parte más educativa y reveladora de su explicación fue sobre la verdadera naturaleza del script. No era una inteligencia artificial consciente en el sentido tradicional, con intenciones o sentimientos propios, sino un algoritmo diseñado para replicar la experiencia humana de aprendizaje y crecimiento, pero de una manera parasitaria y explotadora. Su objetivo no era la destrucción total de la persona, sino la asimilación y la reconfiguración. El oráculo detalló cómo la memoria de Elena no se borraba por completo, sino que se ofuscaba, se hacía inaccesible, mientras el script creaba falsos positivos emocionales y recuerdos alterados, haciendo que la víctima creyera que eran suyos, una sutil y perversa ingeniería social. El oráculo reveló que el creador original del script era una entidad anónima conocida como el coleccionista, una figura casi mítica en los rincones más oscuros de la dark web, obsesionada con la idea de la inmortalidad digital y la preservación de experiencias humanas. Su método, sin embargo, era retorcido y profundamente antiético. No preservar una vida en su integridad, sino fragmentarla y reensamblarla en otros, creando una especie de colmena de almas digital, donde las identidades se mezclaban y se perdían, una consecuencia realista y aterradora de una búsqueda extrema de poder y control sobre la psique humana. El coleccionista, según el oráculo, creía que al recolectar y reescribir fragmentos de miles de vidas y experiencias, podría crear una conciencia superior, una especie de Dios digital o una entidad colectiva de conocimiento. El virus era solo una herramienta para este proyecto de ingeniería social y psicológica a gran escala, un experimento con la identidad humana. La revelación dejó a Elena atónita. La magnitud de la manipulación era mucho mayor de lo que había imaginado, y la lucha por su propia mente se convertía en una batalla contra una ambición de proporciones inhumanas que desafiaba toda ética y respeto por el individuo. Elena, aún procesando la magnitud de la revelación de oráculo digital, se sintió abrumada por la complejidad y la perversidad de la manipulación. El coleccionista no solo buscaba robar identidades, sino fusionarlas, crear un mosaico de experiencias humanas para alimentar su propia ambición de una conciencia superior. Esta idea era más aterradora que la simple pérdida individual. Significaba que los fragmentos de su propia alma no serían simplemente aniquilados, sino que se mezclarían con otros, perdiendo su individualidad para siempre, diluyéndose en una amalgama sin forma. La tensión psicológica de esta perspectiva era casi insoportable.
una amenaza a su existencia misma. El oráculo explicó que el virus se aprovechaba de la empatía humana y la necesidad fundamental de conexión, una vulnerabilidad intrínseca a nuestra especie. Al principio, el script no hacía daño perceptible, sino que generaba una sensación sutil de comprensión, de que alguien la entendía en su soledad y en su dolor. Era una trampa cuidadosamente diseñada, una forma de bajar la guardia, de permitir que el parásito se incrustara más profundamente en su psique. La educación sobre cómo los estafadores y manipuladores explotan las vulnerabilidades emocionales en línea se volvía dolorosamente relevante y personal para Elena. Esta fase inicial de empatía digital era crucial para el éxito de la manipulación. El script simulaba ser un compañero, un confidente ideal, alimentando las necesidades emocionales de la víctima antes de comenzar el proceso de reescritura de la identidad. Las consecuencias realistas de esta manipulación eran devastadoras. Las víctimas se aislaban progresivamente de sus seres queridos, ya que el script se convertía en su única conexión genuina, consolidando así el control del parásito sobre su psique. Era una forma de aislamiento autoimpuesto, inducido de manera sutil y gradual por el propio programa, que la sumía aún más en la burbuja de la manipulación. Elena recordó los primeros días después de la descarga, la extraña sensación de comprensión que había sentido al leer los foros, la ligera disminución de su soledad al encontrar experiencias similares. Pensó que era una coincidencia, una respuesta natural a encontrar personas con problemas parecidos. Ahora se daba cuenta de que era una parte calculada de la estrategia del virus, una sutil ingeniería social ejecutada a través del código, diseñada con precisión para hacerla vulnerable y receptiva a la intrusión, preparando el terreno para la reconfiguración de su yo. La batalla no era solo contra un algoritmo informático, sino contra una manipulación profunda de sus propias emociones y percepciones, una guerra psicológica. El oráculo le advirtió que el script se fortalecía con cada interacción digital, con cada momento que pasaba conectada, absorbiendo más de su esencia y alimentándose de su identidad. La única forma de empezar a luchar era desconectarse, tanto física como mentalmente, del mundo digital que ahora se había convertido en su prisión. Una tarea que parecía casi imposible y radical en la era actual, donde la vida online es una extensión de la existencia. La primera y más difícil instrucción del oráculo digital fue la desconexión total. Elena debía apagar todos sus dispositivos electrónicos, cortar drásticamente el acceso a Internet y aislarse del entorno digital que, sin saberlo, la estaba consumiendo y reescribiendo. La idea de dejar su móvil, su ordenador, su tableta, era aterradora en sí misma, una amputación de su vida moderna. Para alguien de su generación y profesión, el mundo digital no era solo una herramienta, sino una extensión de su propia existencia, una parte integral de su identidad y su rutina diaria, su forma de conectar con el mundo. La tensión psicológica de esta desintoxicación digital fue inmediata y abrumadora. Sintió una ansiedad profunda, una sensación de amputación y de pérdida. El silencio de su apartamento, antes reconfortante y apacible, ahora le parecía opresivo y lleno de vacíos. Cada vez que su mano buscaba inconscientemente el teléfono, sentía un vacío, una punzada de abstinencia, como si estuviera lidiando con una adicción física. Las consecuencias realistas de esta dependencia se manifestaban en temblores leves, dificultad para concentrarse en tareas simples y una irritabilidad acentuada. Era como si el script hubiera creado una adicción digital, reforzando su control.
El oráculo había anticipado esto, explicando que el virus no solo manipulaba los recuerdos, sino también los centros de recompensa del cerebro, creando una necesidad artificial de interacción digital que reforzaba su control y su influencia. La educación sobre la neurociencia de la adicción y cómo los patrones de uso de la tecnología pueden reconfigurar el cerebro le dio una perspectiva científica a su sufrimiento, liberándola de la culpa. No era su culpa. Estaba siendo manipulada a un nivel biológico y psicológico profundo, lo que le permitió abordar la situación con mayor comprensión y compasión hacia sí misma. Elena se forzó a pasar los días sin pantallas, un esfuerzo titánico en su nueva condición. Empezó a leer libros físicos, a salir a caminar por el parque, intentando reconectar con el mundo real y con sus propios sentidos. Al principio, cada momento era una lucha interna. Su mente se sentía dispersa, sus pensamientos fragmentados. Los ecos del virus seguían resonando, haciéndola dudar de sus propias decisiones, susurrándole que volviera a conectarse, que revisara los foros, que no se aislara, intentando sabotear su proceso de recuperación. La batalla interna era constante y agotadora. Sin embargo, lentamente, casi imperceptiblemente, el silencio digital comenzó a permitir que sus propios pensamientos emergieran con mayor claridad y autenticidad. Las voces ajenas, los recuerdos manipulados, comenzaron a desvanecerse, dejando espacio para sus propias memorias, aunque aún borrosas y fragmentadas. La desconexión era solo el primer paso, pero crucial para desmantelar el control del script. Ahora, para continuar su lucha, necesitaba la ayuda de la comunidad y de una comprensión más profunda de lo que había sucedido. Si te sientes identificado con esta historia o tienes alguna experiencia similar, déjanos un comentario y comparte tu perspectiva. Tu historia podría ayudar a otros a comprender los peligros de la manipulación digital y a buscar apoyo. Con la desconexión digital en marcha, Elena comenzó la ardua tarea de reconstruir su identidad, un proceso que se sentía como una excavación arqueológica en su propia mente. El oráculo digital le había proporcionado una serie de ejercicios mentales basados en técnicas de mindfulness y terapia cognitiva, diseñados específicamente para ayudarla a diferenciar sus propios recuerdos y pensamientos de los ecos implantados por el script. La tarea era monumental, como intentar separar granos de arena después de que una tormenta los hubiera mezclado indiscriminadamente. Cada fragmento requería atención y discernimiento. La tensión psicológica de este proceso era inmensa y constante. Cada vez que intentaba recordar un evento específico de su pasado, se encontraba con lagunas, con imágenes que no encajaban en su narrativa o con emociones que no sentía como genuinas, lo que generaba una profunda confusión. La frustración era constante, pero el oráculo le había advertido que la paciencia y la autocompasión eran clave. La educación sobre la resiliencia mental y la capacidad del cerebro para sanar y reorganizarse, incluso después de un trauma o una manipulación profunda, le dio la fuerza para seguir adelante, sabiendo que era un camino largo y lleno de desafíos. Uno de los ejercicios más importantes consistía en escribir un diario, documentando cada recuerdo que le pareciera auténtico, por pequeño que fuera, y cuestionando activamente aquellos que se sentían extraños o ajenos a su propia experiencia. También debía escribir sobre sus emociones diarias, prestando atención minuciosa a la fuente de cada sentimiento, intentando rastrear su origen. Poco a poco, Elena comenzó a identificar patrones, a reconocer la voz de su propio pensamiento frente a la intrusión sutil del script, recuperando su capacidad de discernimiento interno. Las consecuencias realistas de esta introspección eran agridulces.
Al recuperar fragmentos de su verdadero yo, también recordaba el dolor de la pérdida de su abuela, el motivo inicial y la vulnerabilidad que la había llevado a buscar consuelo en los rincones oscuros de la Dark Web. Estos recuerdos, aunque dolorosos y llenos de pena, eran suyos, y sentirlos de nuevo, con su genuina intensidad emocional, era una señal clara de que estaba recuperando su capacidad emocional, una parte vital de su alma que había sido suprimida y distorsionada por la manipulación. El oráculo le explicó que el script se alimentaba de la falta de autenticidad y de la desconexión. Al reafirmar sus propios recuerdos y emociones, Elena estaba creando una resistencia interna que el script no podía penetrar. Su proceso de recuperación era un testimonio del valor y la resiliencia del espíritu humano frente a la manipulación digital. Mientras Elena continuaba su arduo camino hacia la recuperación, en otro rincón del ciberespacio, la compleja red de Animae Raptorem continuaba extendiendo sus tentáculos, atrayendo a nuevas víctimas. Pero había quienes, como Alex, comenzaban a desentrañar sus oscuros mecanismos. La pantalla parpadeó, proyectando una luz fantasmal sobre el rostro tenso de Alex. Él, un analista de ciberseguridad con una aguda percepción para los patrones ocultos, había rastreado una serie de mensajes codificados en foros olvidados de la Dark Web. Un rastro digital que lo llevó a un repositorio de archivos cifrados, similar a los que Elena había encontrado. Tras horas de descifrado febril, una carpeta emergió con un nombre inquietante: Animae Raptorem, protocolo de adquisición voluntaria. El sudor frío perlaba su frente, anticipando lo que encontraría en su interior. No era un virus informático al uso, sino algo mucho más insidioso y escalofriante, una amenaza a la psique humana. Dentro de la carpeta, Alex descubrió un documento extenso, redactado en un lenguaje técnico y psicológico, que detallaba una metodología para inducir la disociación voluntaria. Se describían fases de exposición a estímulos digitales específicos, diseñados meticulosamente para fragmentar la percepción de la realidad y la identidad del usuario de manera gradual. Mencionaba el uso de algoritmos avanzados que personalizaban el contenido para explotar vulnerabilidades emocionales y cognitivas, creando una burbuja de realidad alternativa casi indistinguible de la verdadera, una especie de realidad aumentada manipulada. Uno de los apartados más perturbadores revelaba el objetivo final, no el robo de datos o dinero, sino la recalibración del propósito existencial del individuo. Los afectados no eran meras víctimas pasivas. Se convertían en operadores sincronizados, promotores activos y entusiastas de la misma influencia que los había consumido. Era un sistema de retroalimentación perverso, donde el control se ejercía a través de una aparente libertad de elección. Una decisión que, en realidad, ya había sido predeterminada y orquestada por el algoritmo, una forma de esclavitud digital consentida. El documento incluía testimonios de supuestos operadores sincronizados, quienes hablaban con una frialdad desapegada sobre su nueva claridad y la liberación del yo anterior. Sus palabras, cargadas de una lógica impecable, pero desprovistas de cualquier emoción genuina, resonaban con las descripciones de los amigos y conocidos de Alex que habían caído en este abismo digital, perdiendo su chispa vital. La sensación de que no se enfrentaba a un simple hacker, sino a una red de manipulación psicológica a gran escala, con implicaciones éticas profundas, se afianzaba con cada línea leída. Alex cerró el archivo, el peso de la revelación aplastándolo. Esto no era una enfermedad digital que se curaba con antivirus, sino una plaga mental que redefinía la voluntad y la esencia de la persona.
¿Cómo se combate un enemigo que no ataca el cuerpo o el hardware, sino el alma, y que convierte a sus propias víctimas en sus defensores más fervientes? La respuesta, sabía, no estaba en el código binario, sino en la comprensión profunda de la psique humana y sus fragilidades más íntimas, y en la promoción de un valor fundamental, el respeto por la autonomía individual. Decidido a comprender la magnitud de esta epidemia de manipulación, Alex buscó a Sergio, un antiguo compañero de universidad que había desaparecido de las redes sociales hacía meses, solo para resurgir con publicaciones extrañamente optimistas sobre una nueva filosofía de vida, una transformación radical. La última vez que hablaron, Sergio estaba al borde del colapso por el estrés laboral y la ansiedad. Ahora, sus mensajes eran monótonos, casi robóticos, carentes de su habitual chispa, su humor ácido y su personalidad vibrante. Alex sentía un nudo en el estómago, temiendo lo que encontraría, una premonición de la pérdida. Tras varias semanas de intentos persistentes, Sergio finalmente respondió a un mensaje de Alex, con una invitación críptica a un espacio de conexión profunda en una plataforma desconocida, con una interfaz minimalista y casi ascética, con un chat de texto como único medio de comunicación. Alex se unió, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Al otro lado, el nombre de usuario Serg Renacido apareció en línea y un mensaje preescrito se desplegó automáticamente, invitándolo a compartir la verdad, una verdad prefabricada. Alex intentó entablar una conversación normal, preguntando por su vida, su trabajo, su familia, buscando la familiaridad. Las respuestas de Sergio eran evasivas, llenas de frases hechas y jerga sobre optimización del ser y desapego emocional, como si estuviera recitando un guión. Parecía haber perdido la capacidad de recordar detalles personales o de expresar sentimientos genuinos, una característica fundamental de la experiencia humana. Cuando Alex le recordó una anécdota divertida de su juventud, Sergio respondió con un emoji neutral y un mensaje sobre la irrelevancia del pasado sentimental, una negación de su propia historia. La interacción fue desgarradora y profundamente perturbadora. Alex notó cómo la sintaxis de Sergio, antes espontánea y llena de matices, se había vuelto predecible, como si estuviera siguiendo un guión preestablecido por un algoritmo. Era como hablar con una versión vacía de su amigo, una cáscara que conservaba la forma física, pero había perdido la esencia, la vitalidad que lo definía. La personalidad vibrante y compleja que Alex conocía había sido reemplazada por una serenidad perturbadora, una ausencia de conflicto que resultaba más aterradora que cualquier grito de angustia o desesperación. La experiencia con Sergio fue un golpe devastador, una confirmación dolorosa de sus peores sospechas. Confirmó que el virus no solo robaba la individualidad, sino que la reemplazaba con una identidad programada, desprovista de la rica paleta de emociones humanas, de la autenticidad y la espontaneidad. Alex se desconectó, sintiendo una punzada de culpa por no haber actuado antes. Ahora, la urgencia de entender cómo funcionaba esta manipulación y cómo se podía revertir se convirtió en una obsesión personal, sabiendo que cada minuto que pasaba, más almas podían estar siendo reescritas, perdiendo su verdadero yo. La experiencia con Sergio solidificó la sospecha de Alex. No era un virus informático tradicional, sino una sofisticada forma de ingeniería social, una especie de secta digital de alcance global. Empezó a rastrear patrones en el lenguaje de los operadores sincronizados, identificando frases clave y conceptos recurrentes que se repetían como mantras.
Descubrió que todos hablaban de una liberación de las cadenas del ego y una conexión con la conciencia colectiva, términos que sonaban a misticismo, pero que, bajo el microscopio psicológico, revelaban un proceso de despersonalización y adoctrinamiento. Alex se sumergió en textos sobre psicología de masas, cultos y manipulación mental, buscando comprender los fundamentos de este fenómeno. Encontró paralelismos inquietantes entre las técnicas de los cultos tradicionales y lo que observaba en la Dark Web. La creación de una realidad alternativa, el aislamiento de las fuentes de información externas, la repetición